Hemos vuelto, tuvimos un pequeño corte de internet, una situación que se salió de las manos, pero estábamos diciendo que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y vamos a alabar al Señor hoy, vamos a alabar, y se paró la transmisión, pero aquí hemos vuelto otra vez de nuevo en vivo. Tuvimos un pequeño inconveniente con el internet y se desconectó, pero bueno, gloria a Dios. Estábamos entonces colocando la canción Oh Moradora de Sión. Vamos a continuar entonces. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, verso 3: Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, por él los otros engollados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Pedimos disculpa, tuvimos un corte de internet, se nos aisló por un momento, tocó volver otra vez a resetear todo el internet para volver a coger señal. De Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas, los otros encollados a mi amado buscaré. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. La adora de Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre.
En esta mañana quiero saludar a Caterine Campo, a mi prima Cenelia Rojas, Dios te bendiga, a Francisco Vázquez Lazo, mi primo, Diego Lozada. Quiero saludar también a Margarita Botina. Quiero saludar a Diana Vázquez, mi prima. Bueno, es maravilloso poder servirle al Señor de la manera como le estamos haciendo. Quiero darle gracias a Dios a aquellos que nos ven y nos sintonizan a través de este Facebook Live. Quiero pedirles disculpas. Cuando empecé la transmisión hubo un corte de energía, se fue el internet y regresó. Entonces ahí fue donde perdimos la señal y tocó volver otra vez a iniciar. Pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos. Hoy vamos a ver capítulo 19 a partir del versículo 11. Vamos a hablar del jinete del caballo blanco, de la segunda venida de Jesucristo, y vamos a hablar también, vamos a estudiar y vamos a ver también lo que implica esta segunda venida de Jesús. ¿Para qué viene Jesús? ¿Cómo viene? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar con el anticristo? ¿Qué va a pasar con el falso profeta? ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Qué va a pasar con las naciones que lo apoyan? Todo eso lo vamos a estudiar ahora en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y vamos a estudiar a partir de este versículo. Saludo a mi prima Miriam Estela Rojas, a Diana Cubillos de el hermoso corregimiento de Villa Carmelo. Saludamos a Stephanie Lopeda. Bendiciones de Daniel, su esposo, y Stephanie, estudiantes del Instituto Bíblico Ministerial de Bethesda. Los bendigo y bendigo sus vidas. ¡Qué bendición! Dice aquí, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos, y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y le habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron y las carnes de ellos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Señor, gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra y de llevar un mensaje claro en estos tiempos y poder explicar un libro tan importante como es el libro del Apocalipsis. Señor, estamos ya hoy en el capítulo 19 a partir del versículo 11. Aquí me está mostrando claramente tu segunda venida, Señor. Y ya vienes para reinar y gobernar. Vienes para establecer un reino milenial. Vienes para reclamar lo que te pertenece. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te pido que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta palabra que hoy voy a dar, esta enseñanza que hoy voy a dar, no sea con humana sabiduría, sino con ese respaldo tuyo, Señor. Bendice a todos los que me ven y bendice a todos los que van a ver este video después. Y llénalos con tu presencia, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
El jinete del caballo blanco, Apocalipsis capítulo 11. Vamos aquí a mirar unas cosas muy importantes. Aquí la palabra de Dios me está hablando que este jinete del caballo blanco es nada menos y nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Rey de Reyes? ¿Quién es Señor de Señores? ¿Quién tiene el derecho a ese título si no es Jesucristo? El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, muy claramente, cuando él está escribiendo la epístola a una iglesia que está ubicada en la ciudad de Filipo, la famosa ciudad de Filipo, cuando el apóstol Pablo, vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, que había predicado ya en toda el Asia Menor, en el lugar donde estaban ubicadas Listra, Derbe, Iconio, y estaban ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis, y ya ahí él había predicado y se había establecido iglesias. Dice que hay un momento en el capítulo 16 del libro de Hechos que le dice que tiene una visión de un ángel que dice: tráenos la palabra, Filipos. Y ve una visión de un hombre de Macedonia que dice: tráenos la palabra. Hay un clamor por la palabra. Y por primera vez la palabra de Dios llega a una región llamada Europa. Por primera vez llega a una región llamada Macedonia, que era el norte de Grecia. Y por primera vez llega a una ciudad llamada Filipo, en honor a un rey llamado Filipo II de Macedonia, que fue el padre de Alejandro Magno. Y esta ciudad, Filipo, que después Pablo le escribió una epístola llamada Los Filipenses, cuando él llega por primera vez aquí, él no sabe con qué se va a encontrar. Él simplemente está obedeciendo y cumpliendo lo que Dios le está pidiendo. Ve y lleva mi palabra allá. Y cuando llega dice que se fue a un lugar donde solía hacerse la oración. Porque en Filipo no había una colonia judía. Por lo tanto no había una sinagoga. Entonces fue a un lugar tranquilo a donde orar. Y cuando llegó a ese lugar tranquilo se encontró con unas mujeres ahí. Y había una mujer que quedó atenta a lo que Pablo estaba hablando. Y esta mujer era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y después aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, se convierte al Evangelio y le dice a Pablo y a los que lo están acompañando que se hospeden en su casa. Es una mujer pudiente, una mujer con un buen nivel de vida, una mujer que era una comerciante, una mujer trabajadora echada para adelante. Bendigo a todas las mujeres que me están escuchando, porque la gran mayoría de nuestras iglesias, si uno mira en un porcentaje muy alto, son mujeres y mujeres trabajadoras echadas para adelante. Y aquí vemos que por primera vez el evangelio llega a Filipo, esta ciudad de Macedonia. Y ahí empieza Pablo a predicar y empieza a hablar la palabra de Dios y se convierte esta mujer. Y después de ahí se convierte una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y después se convierte un carcelero, porque Pablo es llevado a la cárcel por echar fuera a ese demonio que estaba en esta esclava que adivinaba y le daba gran ganancia a sus amos. Y entonces se forma una iglesia en la casa de Lidia. Y entonces Pablo después ve la necesidad de escribirles una epístola, una carta a los filipenses. Y en el capítulo 2 habla de la humillación y exaltación de Cristo. Y dice: por tanto, si algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Mire, Cristo Jesús, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios y no estimó aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su grandeza, de su gloria, se despojó de estar viviendo en el tercer cielo para venir a hacerse siervo, y tomó la forma de siervo. La palabra de Dios, cuando habla de siervo, es un esclavo, alguien que se baja al nivel de esclavo, y se hizo semejante a los hombres. Y aún estando o hallándose en la condición de hombre, se humilló aún más,
Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuérdese que la cruz, morir clavado en una cruz en la época del Imperio Romano, era para los peores criminales, los que habían cometido los peores y más atroces crímenes de lesa humanidad contra el Estado romano. Por lo tanto, morían así, de esta manera. Y Jesús se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene Jesús? Rey de reyes y Señor de señores. Y para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando en la Biblia me habla Señor, me está utilizando un término en el griego que se llama Kyrios, dueño, amo. Pasó de ser un esclavo a ser el dueño, el amo de todo. Porque Él es el Señor. Y no solamente pasó a ser dueño de todo lo que sí, toda la planeta, todo le pertenece a Él, porque es de Él, y volvió a recuperarlo. Y aquí entonces cuando me está diciendo en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, o sea, todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. Por eso en Apocalipsis, cuando empieza a hablarle a las iglesias, dice: yo conozco tus obras. Él nos conoce muy bien, hermanos. Y dice, y en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Palabra de Dios, el Verbo de Dios, Jesucristo, hecho hombre. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes vienen con Jesús? Viene su iglesia. Vienen los santos del Antiguo Testamento y vienen los santos de la gran tribulación. Todos vendremos con Jesús para gobernar en el milenio, hermanos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y le regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Él no solamente es rey, Él es Señor, Él es Kyrios, Él es dueño, Él es amo. Y hermanos, este personaje que estamos viendo aquí, del jinete del caballo blanco, se llama Jesucristo y viene en su segunda venida. Vamos a estudiar un poco, vamos a entender un poco, entendamos algo muy importante, hermanos. Porque cuando uno mira, hermanos, mira un poco, yo quiero que miremos algo. Jesucristo vino aquí en una primera venida. Voy a mostrarles aquí un PowerPoint y voy a mostrarles. Jesucristo vino en una primera venida. Y en su primera venida, Jesucristo vino a morir en una cruz. Él vino a morir en una cruz. Aquí no vino como Rey de Reyes. Aquí no vino como Señor de señores. Pablo mismo nos está describiendo que se hizo hombre y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí Jesús viene, pero viene no como rey, sino que viene como un cordero, el Cordero de Dios, a quitar el pecado del mundo. Aquí lo vemos, de la primera venida de Jesús. Por eso los judíos, la gran mayoría de rabinos de la época de Jesús, entre ellos fariseos y saduceos, tenían el concepto de un rey que iba a venir a librarlos del gobierno y de la opresión de un imperio en el cual ellos estaban ahí. Tenían que pagar impuestos a Roma, tenían que vivir para Roma, tenían que obedecer al imperio romano, tenían que someterse al imperio romano. Por eso cuando Jesús viene, ellos dicen: ¿qué rey va a ser este? ¿Cómo nos va a guiar para la libertad? Pero ellos no entendían que Él venía a morir en una cruz para hacerte a ti y a mí libres, pero de la influencia del pecado, y darnos salvación y vida eterna. Después de eso estudiamos entonces que vino el derramamiento del Espíritu Santo y con ello se dio el Pentecostés, y entonces los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo y empieza una era que era la era de la iglesia.
Esta es la primera venida de Jesús. Jesús fue a morir en una cruz. Pero ahora viene una segunda venida y estudiamos, hermanos, que la iglesia se va en el rapto. Y estudiamos que entonces, mientras que la iglesia está en el cielo, en esos 7 años, está el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. Y este mundo empezará un tiempo de tribulación y de gran tribulación. Pero entonces, después de que terminan estos 7 años y se cumplen las 70 semanas del libro de Daniel, entonces la profecía de las 70 semanas, entonces Jesús viene en su segunda venida. Muchos de los judíos, tanto del Antiguo Testamento, lo que ellos tenían era el concepto de una segunda venida. A ellos se les mostró fue la segunda venida. A ellos no se les mostró el rapto. A ellos se les mostró fue la segunda venida. A Daniel, a Ezequiel, a Isaías se le mostró fue ya Jesús viniendo en su segunda venida. ¿A qué viene Jesús en su segunda venida? Viene a establecer el milenio, pero antes de establecer el milenio tiene que enfrentarse con el anticristo y el falso profeta en una batalla que se llama el Armagedón, en el monte de Megido, Entonces, Dios nos continúa bendiciendo. Entonces dice, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesucristo se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores, en el mismo momento, hermanos, que Él vino a morir en una cruz, porque dice que se le recibió un nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A partir de ese momento, hermanos, entonces Jesucristo viene ahora en una segunda venida, en el capítulo 19, a partir del versículo 11. ¿Pero a qué viene? Viene a una batalla, viene a una guerra, la guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón. Y dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta batalla, hermanos, se llama la batalla del Armagedón. Y dice que, hermanos, lo primero que el ángel dice es: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Le dice a las aves que están en el cielo, de aves de rapiña, vengan y coman carnes, vengan, sáciense, porque va a haber mucha carne, tanto de hombres como de jinetes, como sus caballos, todos estos jinetes, todos vengan y coman. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿A quién vio? Vio a la bestia, o sea, vio al anticristo. Y vio también a quién más. Y con él estaba el falso profeta. La Trinidad diabólica, acuérdense que les expliqué, es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón es el Satanás. Pero la bestia es el anticristo. Y el falso profeta, y los tres formarán lo que se conoce como la Trinidad diabólica. Ahora, ya estamos en una batalla, se llama la batalla del Armagedón. Y a partir de este momento, entonces, hermanos, dice: vengan porque va a haber mucha comida. Y vio a la bestia y vio al falso profeta reunidos para esta batalla en un monte que se llama el monte de Megido. Ahora, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y me habla de nuevo otra vez los que recibieron, o sea, los que en este tiempo recibieron esta marca de la bestia.
¿Se acuerda que nosotros hablamos que nadie podía comprar o vender si no tenía esta marca, o en la mano derecha o en la frente? Entonces, mis queridos hermanos, nadie podía hacer ninguna transacción económica. Y me llama la atención algo, hermanos. Me encontré con esta perla. Estaba mirando y me estaba viendo la portada de la revista The Economist. Hace un tiempo atrás salió una portada de una revista que se llama The Economist, una de las revistas más importantes de economía a nivel mundial y la que más o menos nos dice a nosotros hacia dónde apunta la economía mundial. Y voy a mostrarles una imagen que de pronto a ustedes se les va a decir, wow, tremendo. Y voy a mostrarles aquí esta imagen de esta revista The Economist. Y me encontré con esta imagen, hermanos. Mire, el águila representa a los Estados Unidos de Norteamérica. La moneda física, y aparece el fuego. O sea, como quien dice, la moneda física, el papel moneda, tiende a desaparecer. ¿Y qué es lo que se quiere imponer más adelante? Una moneda virtual, una criptomoneda. Voy a mostrarles acá. Dice 10 Phoenix, o sea, como el ave fénix. Y 2018. Hermanos, esto me dice mucho, hermanos. Esta portada de esta revista salió como en el año 1990 y algo. Pero ya para esa época ya estaba en la agenda mundial, ya se estaba mirando la posibilidad de terminar la moneda virtual, moneda física, para instaurar una moneda virtual, las famosas criptomonedas y todo. Entonces, hermanos, estamos ante nuestros ojos con una realidad. La agenda mundial, la agenda que mundialmente, lo que es el nuevo orden mundial, ya se está empezando a gestar. Lo que el enemigo quiere ya se está empezando. Entonces, devolvámonos aquí y miremos aquí. Entonces, este capítulo 19 nos habla no solamente de la boda del Cordero, sino el segundo regreso de Jesucristo. Su segunda venida. ¿Cuándo fue su primera venida? Cuando vino a morir en una cruz. Ahora, en el rapto, Él viene, pero no viene a la tierra. Viene a recibir su iglesia y vuelve y se va. Eso lo explicamos. Por eso hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. La segunda venida, Él ya viene, ahora es con su iglesia, pero viene con su iglesia como la esposa del Cordero. Ahora el cielo se abre y el Señor Jesús viene en un caballo blanco como un rey poderoso. Su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios. De su boca sale una espada filosa con la cual atacará a las naciones y gobernará con vara de hierro, una monarquía perfecta basada en el amor. Le siguen sus ejércitos vestidos de lino blanco, resplandeciente. Usted y yo le vamos a seguir, hermano, porque usted y yo vendremos con el Señor para gobernar en este milenio. El Señor destruye los ejércitos del anticristo en el Armagedón con solo su palabra. La segunda venida del Señor Jesús es nuestra esperanza bendita. Tito capítulo 2, versículo 13, que tiene como efecto purificador en nuestras vidas. El anticristo, o sea, lo que nosotros conocemos como la bestia, y el falso profeta son lanzados a un lago de fuego. Y la cena de Dios, aves de rapiña comiéndose la carne de los soldados. Qué gran contraste con la cena de las bodas del Cordero de Dios. Hermanos, este es el famoso capítulo 19. Es un capítulo maravilloso de partir del versículo 11 que nos está hablando, hermanos, de un momento hermoso, hermanos, donde Jesucristo vendrá a gobernar y a establecer el milenio. Vendrá a establecer el milenio, porque a partir de este momento, permítame, yo les muestro. A partir de este momento, Jesucristo viene a establecer el milenio. Después de aquí, ¿qué viene? El milenio, que eso es lo que vamos a hablar mañana. Él viene a establecer el milenio. ¿Y quiénes van a vivir en el milenio? ¿Y cómo será la vida en el milenio? ¿Y Satanás? ¿Qué pasará con Satanás? La palabra de Dios dice que Satanás será atado y será lanzado al abismo por 1000 años y hasta que esto se termine. Hermano, entonces vamos a ver mañana este es el milenio y vamos a ver qué pasa en el milenio, hermanos. Entonces,
Volviendo aquí, hermanos, entonces el capítulo 19 es un hermoso capítulo. A partir del versículo 11, donde nos está mostrando esta bendita esperanza, esta segunda venida de Jesucristo. Y esta segunda venida de Jesucristo también la vemos en Daniel. ¿Se acuerda que nosotros estudiamos Daniel capítulo 9? Y en el Daniel capítulo 2 nos muestra a nosotros cómo Daniel interpreta el sueño de un rey llamado Nabucodonosor. Y con ese sueño veíamos nosotros cómo muestra los reinos del mundo. Pero después vemos una gran piedra que viene y establece, dice aquí. Y después de aquí dice aquí Daniel, dice aquí. Versículo 44, Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Se acuerdan que hablamos de esta imagen que vio Daniel? La imagen de Daniel. Vamos a ver si la encuentro aquí en un momentico y se las muestro, hermanos. Pero la imagen de Daniel del capítulo 2. Pero aquí nos está mostrando que viene una gran piedra. Y Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es la roca inconmovible de los siglos. Y vendrá a establecer un reino que jamás será dejado, dice. Entonces, jamás será dejado. Jamás será dejado. Permítame un momento, estoy buscando aquí en internet una imagen para podérselas mostrar a ustedes. Entonces, ya les voy a mostrar la imagen para que podamos interpretar o podamos entender ahí. Y entonces ya ahí se termina ya todo. Porque ya empieza el reino milenial. Y después del reino milenial, ¿qué viene? Viene el juicio ante el gran trono blanco. Los malos serán juzgados y terminarán como terminaron el anticristo y el falso profeta, en un lago de fuego. Y nosotros reinaremos con el Señor para siempre, en cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Pero vamos a mirar un momentico, hermanos, aquí esta imagen. Vamos a mirar esta imagen que estamos aquí. Voy a guardar la imagen, permítame un momento, por favor. Guardo la imagen y ya se las voy a mostrar. Listo. Volvamos acá para que hagamos un repaso un poquitico de lo que yo les mostré. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de una imagen? Dice aquí, el primer imperio era el imperio babilónico, era la cabeza de oro. El segundo imperio, el imperio medo-persa, era de plata. El tercer imperio, el imperio griego, era de bronce. Cabeza, pecho y brazos de plata, vientre de bronce. El imperio griego, las piernas de hierro. Explicamos que las piernas de hierro significaba el imperio romano. ¿Por qué dos piernas? Porque el imperio romano occidental, imperio romano oriental. Pero cuando caen estos imperios, en el futuro se formará un nuevo imperio. Un nuevo imperio. Una alianza de países que formarán este nuevo imperio. Y para entregarle el poder ¿a quién? Al anticristo. Y aquí viene una piedra. Y dice que desmenuza el hierro, los pies con hierro y barro cocido. Desmenuza las piernas, desmenuza todo. Y se establece un reino que es para siempre y que jamás será dejado. Ese es el imperio
de Jesucristo, que va a establecer el milenio. Entonces, ya la cabeza de oro pasó, Babilonia ya pasó, ya pasado la plata, que era el imperio medo-persa, ya pasó el imperio griego y ya pasó el imperio romano. Después, con los pies se formará una coalición de naciones. Una coalición de naciones que le entregarán el poder al anticristo. Especialmente tiene que ser naciones que estaban en el antiguo imperio romano. O sea, lo que hoy es Europa, Asia y norte de África. Estos países que antiguamente formaban el imperio romano, ahora le entregarán el poder al anticristo. O sea, ya estamos aquí, hermanos. Ya estamos en los pies. Ya no queda nada. Hermano, ya por eso la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y simplemente entonces de aquí, hermanos, ya lo único que viene es Jesucristo en su segunda venida a establecer el reino milenial. Entonces, el reino milenial. Entonces estamos, hermanos, ya en las postrimerías de esto. Ya nos estamos ya acercando a este hermoso tiempo, hermanos. Ahora, ¿se acuerda que nosotros también vimos que estos imperios, también Daniel los vio como animales también? Los vio como ciertos animales en el capítulo 7. Oso, primero león, oso, leopardo y una bestia terrible. La bestia terrible. Entonces, vamos a hablar mañana del milenio. Me están haciendo una pregunta, pastor, ¿qué va a pasar con la humanidad en el nuevo milenio? Mañana contestaremos esa pregunta. Mañana hablaremos ya del milenio. ¿Y qué pasará con los seres humanos que pasen de la gran tribulación, pasen de este tiempo al milenio? ¿Qué va a pasar con ellos? Mañana estudiaremos eso, mañana responderemos eso y todo. Hermanos, estamos ya a las puertas del rapto de la iglesia, para venir lo que es el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y después de eso viene la segunda venida de Jesucristo, como lo acabamos de estudiar, la batalla del Armagedón. ¿Qué pasa con el anticristo y el falso profeta? Lanzados vivos al lago de fuego. ¿Qué va a pasar con Satanás? Es atado por 1000 años y empieza el reino del milenio de Jesucristo. Pero mañana hablaremos del milenio. Mañana estudiaremos el milenio y estudiaremos, hermanos, este tiempo maravilloso. Amén. Del milenio. Quiero orar y quiero darle gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Quiero saludar a Wilson Díaz Granados, que nos ve todos los días desde Mocoa, Putumayo. A su nieta Naela, de 6 añitos, la quiero saludar, que me dice mi hermano Wilson, pastor, cada vez que usted predica, ella se queda viéndolo y no se va a jugar hasta que no termina usted de enseñar o dar la enseñanza. Quiero saludar a Richard Melo, quiero saludar a Milady Rodríguez, quiero saludar a la pastora Adriana Serna, una de nuestras pastoras del concilio de las Asambleas de Dios, la esposa del pastor Carlos Héctor Serna. Quiero saludar a Mercedes Cárdenas de Yanira, Fredinson, mi primo Fernando Rojas. Quiero saludar a Fanny Bastida desde Mocoa, Putumayo, a Nancy Zúñiga, que Dios la bendiga. Quiero saludar a Luz Estela Garcés, a Nancy Zúñiga desde New Jersey, que nos ve, Patricia Díaz. Quiero saludar a Luis Alberto Carreño González. Quiero saludar a Ramírez Rodríguez. Bueno, qué hermoso es el Señor y qué lindo poder predicar y enseñar su palabra. Mañana, capítulo 20, vamos a hablar del milenio. Nos vamos a concentrar en el milenio, porque el capítulo 20 habla del milenio, pero también habla del juicio ante el gran trono blanco. Son dos cosas que quiero explicarlas bien. Primero el milenio y después veremos el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, mañana 11 de la mañana, por aquí mismo, por este canal de Facebook Live, estaremos viendo el milenio. Y si Dios quiere, también ya estoy subiendo estas prédicas en YouTube. Voy a empezar a subirlas en YouTube,
para que también las personas la puedan seguir viendo o la puedan compartir. Entonces yo les voy a dar ya el enlace para que ustedes puedan entrar en YouTube también y todo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Si alguien tiene una petición, me gustaría que me la haga saber por medio de aquí. Pueden escribir: pastor, ore por esto, otro. Nos gustaría estar orando. Me gustaría tenerlos en oración. Gracias, Padre bendito, te doy por este precioso y hermoso tiempo, Señor, que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y vienes a gobernar. Vivimos en un mundo donde hay injusticia, donde hay impiedad, donde uno dice: ¿cuándo habrá justicia verdadera? ¿Cuándo se acabará tanta corrupción? ¿Cuándo se acabará tanta maldad? Pero la respuesta viene. Tú vienes a gobernar y a establecer un reino justo, un reino basado en amor, un reino basado en equidad en el milenio. Gracias, Señor Jesucristo, porque en el capítulo 19, versículo 11 nos muestra que verdaderamente vale la pena ser cristianos. Porque tú me estás mostrando, Señor, que ahí yo vendré contigo a gobernar, a ser rey y sacerdote en el milenio. Gracias, Señor, porque me estás mostrando que el anticristo, el falso profeta y todos los que se han levantado tendrán su justo juicio. Y me muestra que el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos a un lago de fuego. Me muestras que, Padre bendito, todos esos ejércitos que se reunieron para la batalla, ahí, Padre bendito, van a morir, Padre Santo. Y mandas a todas las aves de rapiña que vengan y coman de esas carnes, Señor. Gracias porque después de eso se establece un milenio, un tiempo de gobierno tuyo. Gracias porque también, por otro lado, Señor, me muestras, Padre bendito, que en este milenio, Señor, Satanás será atado por 1000 años. Quiero orar, Señor, en esta preciosa mañana, por los médicos, enfermeras y todo el personal de salud. Quiero orar por la policía y todas las autoridades, Padre bendito. Guárdalos y protégelos. Pero también te quiero pedir, Señor, de una manera muy especial, por los empresarios, pequeños, mediana empresa, Señor, generan trabajo, generan empleo, Señor, bendícelos y permíteles que ya puedan reintegrarse. Padre, pon una protección especial sobre todos nosotros y guárdanos, Señor, en este tiempo. Trae una provisión económica, que ningún hogar le falte alimento, Señor. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios les continúe bendiciendo. Que tengan un feliz y bendecido resto de día, feliz tarde, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y mañana, 11 de la mañana, estaremos estudiando el milenio. Que Dios les bendice.